El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Este es un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la maestra María Alejandra Saldarriaga. Ella es filósofa de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Trabajó como mediadora bilingüe en el Museo Casa de la Memoria de Medellín en el año 2022. Actualmente se desempeña como gestora social del programa Jóvenes en Paz del Ministerio de Igualdad y Equidad del Gobierno Nacional de Colombia y como asistente de investigación del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ. Sus áreas de investigación e interés son conflicto y paz, memoria, crímenes contra la humanidad, justicia transicional, relaciones internacionales e ideologías políticas. Bienvenida a Radio Universidad, Alejandra. Para nosotros es no solo un placer, sino un honor contar con tan importante personaje de una universidad muy cercana a nosotros, así como de un país hermano como es Colombia. Entonces, por favor, nosotros quisiéramos iniciar contigo haciéndote la pregunta: ¿por qué es importante que en Guatemala se incluya la historia del genocidio Maya y Xil en los programas de estudio? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Bueno, no solamente en el contexto guatemalteco, sino en general en la historia. Pues todos conocemos ese dicho, ¿cierto? Si quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y más allá de eso, podríamos decir que la visión que se ha tenido usualmente de la historia es la historia como algo pasado, ¿cierto? Como algo que ya está atrás y como algo que no afecta el presente y las relaciones sociales, políticas y económicas. Sin embargo, la historia es una parte esencial para entender por qué las cosas son como son y también para entender los procesos que actualmente viven los países y cómo se han relacionado con acontecimientos que han ocurrido antes. En el caso de Guatemala con el genocidio Maya Ischel, eso es algo que todavía está vivo, es decir, que es un evento que vivió hace varias décadas. Eso no ha quedado en el pasado porque en estos momentos de hecho están en los tribunales, ¿cierto? Dando las conclusiones para un juicio que está relacionado con el caso del genocidio Maya Ischel, y hay víctimas que todavía, muchas de las víctimas, digamos, que han sobrevivido aún están declarando, están vivas y están reclamando por sus derechos. Entonces, ese tipo de acontecimientos no solamente son importantes para conocer lo que ha pasado, sino también en este caso para reclamar justicia, y en la escuela o en la universidad, digamos, en términos educativos, es fundamental que nosotros conozcamos esa historia porque la universidad o la escuela no pueden estar desligados de la sociedad, de lo que está pasando y de lo que ha pasado. Y finalmente, en estos espacios es donde nos estamos formando para un futuro en el que vamos a empezar nosotros a hacernos responsables de esos legados históricos. Sí, a mí me parece también que es bastante importante el hecho ese de que tanto los niños como los jóvenes tengan pues dentro del currículum algo, como le llamamos nosotros, alguna asignatura, un curso sobre este tema que no solo le atañe a Guatemala, sino también a otros países del mundo. ¿Por qué crees tú que sea tan interesante e importante hacer investigación? Bueno, yo creo que la investigación nos abre un mundo que muchas veces desconocemos.
porque a través de los procesos de investigación podemos conectar. En este caso, como la investigación de la cual yo hago parte, pues se investigan diferentes casos alrededor del mundo y eso permite tener una perspectiva comparada que nos da herramientas para entender, digamos, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho en términos, en este caso, de investigación sobre genocidio, ¿cierto? Como de educación sobre genocidio, qué se ha abordado y qué no. Entonces yo creo que la investigación nos permite entender muchas veces a profundidad temas que tienen relevancia, digamos, en la sociedad. Sí, creo yo que es bastante importante el hecho de investigar como proceso, como tal, que nos permite tener resultados de los hechos, no solamente desde una perspectiva, sino desde varias perspectivas, que es también lo más importante dentro de hacer investigación. Pero también me gustaría saber cuáles son las principales barreras para incluir, por ejemplo, este genocidio Maya y Shil en el currículum escolar. Bueno, yo diría que en estos momentos podríamos hablar de que principalmente la barrera es política. O sea, hay una gran resistencia política de algunos sectores que lo que están buscando, de hecho, es minimizar o incluso negar estos episodios, pues, o sea, negar este caso y negar, digamos, pues, lo que ocurrió, negar el genocidio, la omisión o la limitación en el tratamiento de este caso y cómo ha cambiado el tratamiento o el no, cómo ha cambiado, digamos, la manera en la que se aborda el conflicto armado interno en Guatemala debido a las diferentes políticas que han tenido los diferentes ministros de educación y que ha sido, pues, digamos, dirigida por los diferentes gobiernos que ha tenido el país. Entonces, la política es algo que afecta de manera fundamental la educación, los contenidos educativos. Y por otro lado, pues siempre van a existir limitaciones en recursos educativos, en términos económicos, en la educación pública, sobre todo en capacitación docente para llegar a abordar este tipo de temas tan complejos, porque han sido temas que no se han tratado por mucho tiempo o que nunca se han tratado, entonces los docentes tampoco ni siquiera tienen como la formación. Y pues finalmente diría que a veces hay falta de voluntad en algunos ámbitos para poder hablar abiertamente del papel que tiene el Estado en este tipo de crímenes y que hay actores que, pues, como dije ahorita, en estos momentos están precisamente en juicio por el caso Maya Itzig, entonces también hay un montón de influencias que pueden tener que ver con el sector militar. Sí, muy bien. Algo, Alejandra, tal vez que tú nos pudieras compartir a la audiencia de Radio Universidad, esa experiencia que tú has tenido en Guatemala, pero también si tienes, por ejemplo, algún otro caso que tú pudieras comparar y ver cómo se trabaja o cómo se ve en otros países temas como este. Claro que sí. Bueno, en estos momentos nosotros tenemos diferentes casos alrededor del mundo. Somos tres asistentes de investigación y pues el investigador líder. Y tenemos el caso de Sudáfrica, Armenia, Turquía, China, Japón, Taiwán. Y en América Latina, pues que es como la región en la que yo me enfoco, tenemos Guatemala, República Dominicana y Haití. En República Dominicana ocurrió un genocidio en el año 1937 bajo una dictadura de Rafael Trujillo, que fue un genocidio pues perpetrado por el Estado por el Estado Dominicano hacia los haitianos que en ese momento estaban en República Dominicana. Lo que yo, digamos, a lo largo de la investigación que aún está, digamos, en proceso, he notado es que hay un ocultamiento, o más bien muy poco tratamiento de este tipo de temas en la escuela. Incluso en términos generales de crímenes contra la humanidad, tampoco es que se hable mucho de lo que es un genocidio o del holocausto, que es, digamos, una pieza central de aprendizaje en muchos países del mundo y que influye mucho en el caso, digamos, de los dos países, aunque los casos son diferentes, influye mucho, influyen los gobiernos que tienen estos países. En el caso, digamos, de República Dominicana, al haber ocurrido el genocidio durante una dictadura, pues en lo que se enfocan más que todo en la escuela es en enseñar sobre la dictadura en términos generales. Sin embargo, se busca como desligarse
decir, que el Estado y que República Dominicana pueda desligarse de lo que fue este dictador para decir como que ellos no son eso que fue el país durante la dictadura y sin embargo quedan por fuera pues estos temas. Y actualmente en el caso de República Dominicana, este sigue siendo un tema del que muy poco se habla, incluso en términos de América Latina es un caso muy poco conocido y pues tiene que ver con que en estos momentos aún existen también tensiones entre República Dominicana y Haití en términos de migración, en términos de derechos humanos, de reconocimiento de nacionalidad a personas haitianas. Y pues es un caso, digamos, que a pesar de que ocurrió hace muchísimos más años, aún tiene repercusiones en la sociedad dominicana y en la haitiana. Incluso en Haití, pues tampoco es que se trabaje directamente el tema del genocidio, se menciona muy brevemente que ocurrió algo, una matanza, pues como hacia los haitianos, pero no se profundiza. Y eso tiene que ver como con la inestabilidad política del país, con las crisis económicas, con también la relación que puedan tener los haitianos como con los dominicanos a la hora de hablar de este tema, ya que es bastante tabú, existieron unas reparaciones que realmente fueron absurdas, en las cuales me dio Estados Unidos, y en ese sentido podría decir que tiene una similitud con Guatemala en el sentido de que está todavía viva la discusión, de que hay cosas que todavía están relacionadas con eso que sucedió en el pasado. Y yo creo que la memoria multidireccional, que es esto de poder conectar diferentes acontecimientos, nos ayuda a relacionar este genocidio con otros genocidios para comprender patrones similares de violencia, odio, deshumanización en diferentes contextos. Entonces, este enfoque lo que busca es no disminuir la importancia de la tragedia que ocurrió, del crimen que ocurrió, sino que busca es enriquecer la comprensión colectiva, ya que a veces no podemos ver ciertos patrones cuando estamos viviendo la historia. En cambio, cuando podemos ver en otros casos que ya han ocurrido en tiempos y en espacios diferentes y podemos ver los procesos que se han llevado a cabo, digamos, en términos de justicia, con esos procesos nos es más fácil tal vez reconocer qué es lo que falta, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que no se está haciendo en el caso propio. Claro. A mí me parece muy importante, Alejandra, lo que tú hablas sobre lo de la memoria, ¿verdad? Y cómo esta puede ayudar en un sentido, creería yo, positivo en función de los hechos pasados o de prevenir algunos hechos, ¿verdad? Creería yo que esa parte que tú hablas de esa memoria y la memoria multidireccional es Ujú. parte de lo que nos dices, pero digamos en el caso en sí de lo que tú ves aquí en Guatemala, del tiempo que has podido estar, ¿cómo ves tú este tratamiento de la memoria en sí? Bueno, pues he estado muy poco, lastimosamente, en Guatemala y quisiera tener más tiempo acá y pues por lo que he visto, hay muchos esfuerzos colectivos, o sea, y esto pasa también en Colombia. Entonces es algo que puedo como reconocer un poco mejor, y es que los esfuerzos por la memoria tienden a ir de abajo hacia arriba, es decir, que tienden a estar relacionados con organizaciones defensoras de derechos humanos, con líderes sociales, con museos, con colectivos, con organizaciones que están todo el tiempo en pugna por el reconocimiento de sus derechos, por organizaciones que acompañan víctimas, ONGs, incluso organizaciones pues como de carácter sindical, todo lo que tiene que ver con construcciones que hace la gente al ver que el Estado no le da el lugar de reconocimiento que se merecen esos procesos, que se merecen esos crímenes, que se merecen como esos acontecimientos de la historia. Entonces, yo he notado que hay mucha movilización de parte de las comunidades mayas, de los diferentes pueblos mayas alrededor de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y que han estado en pugna desde hace mucho tiempo, y eso se puede evidenciar en el caso que llegó, pues el primer caso que llegó, digamos, a los tribunales para juzgar a Ríos Montt, ¿cierto? Por el genocidio. Y que en estos momentos se está esperando el resultado, pues, de otro juicio en contra de este militar, Benedicto. Entonces yo creo que finalmente siempre ha sido así en América Latina, me parece a mí, con la mayoría de los casos, es que
todas las luchas que han llegado a instancias de justicia han partido desde abajo, desde la gente. Gracias, Alejandra, por el resumen que tú nos haces y también la perspectiva con la que has trabajado en estos pocos días en Guatemala, pero algo que también viene a nuestra mente es qué beneficios trae para los estudiantes conocer, por ejemplo, las otras historias de genocidio como el Holocausto y con el que en Guatemala ha ocurrido, pero que tal vez en ciertas áreas no se ha profundizado como debería de hacerse para que no se diera nuevamente este mismo suceso histórico. Bueno, yo creo que los beneficios que este tipo de educación podría traer los podemos ver en diferentes aspectos. En un aspecto, digamos, más personal, del forjar un carácter, en términos como de educación ética y educación en valores, este tipo de educación comparada, de ver otros casos de Ruanda, del Holocausto, pues fomenta la empatía en los estudiantes y enseña, digamos, a entender las consecuencias tan peligrosas que puede traer la discriminación y que puede traer el racismo y que eso puede contribuir a una convivencia más pacífica entre los estudiantes, pero ya más allá de eso, en términos como individuales, lo que nos permite es poder ver las injusticias que ocurran en cualquier parte del mundo, mantenernos atentos, exigir justicia ante las responsabilidades que puedan tener diferentes instancias en crímenes como los crímenes contra la humanidad y saber identificar cuándo se está cometiendo un crimen. Es decir, eso también nos sirve para poder evaluar los acontecimientos presentes, para poder evaluar cómo ciertos patrones de violencia pueden convertirse en un crimen de lesa humanidad. Digamos que entender cómo han funcionado, cómo han operado los estados, cómo han operado los diferentes grupos que han sido parte de diferentes tipos de conflictos, cómo se han desarrollado los patrones de violencia, en el pasado nos permitiría entender lo que está pasando en estos momentos, digamos, entre Israel y Palestina, ¿cierto? Tener herramientas que nos sirvan de manera comparativa para entender lo que son estos grandes crímenes y cómo es que es necesario que nosotros intervengamos para que no ocurran otra vez. Claro, como tú dices muy bien, la historia, cómo se debe de desarrollar en el currículum, ¿verdad? Para que los jóvenes también no solo tomen conciencia, se sensibilicen con respecto a estos temas, sino también sean empáticos en función de lo que pasa alrededor del mundo. Pero, ¿qué se espera de esto también a largo plazo con este análisis curricular sobre la enseñanza del genocidio en Guatemala? Bueno, este análisis que estamos haciendo en el proyecto de investigación busca contribuir en términos generales, ya que la investigación no está enfocada propiamente en Guatemala, sino que está enfocada o sea, es un estudio transnacional comparativo que parte pues, de una beca alemana. La idea es poder generar nuevas eh, formas de comprender la didáctica de la historia, cómo debería enseñarse la historia a los estudiantes para que realmente tenga un efecto mayor a la sola memorización de acontecimientos y fechas, que yo no solamente tenga en mi mente decir que en 1989 se cayó el muro de Berlín o que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, que en 1982 ocurrió la Operación Sofía en Guatemala, que fue donde asesinaron pues que no hay cifras oficiales, entre 75.000 y 200.000 indígenas mayas, sino que yo pueda hacer conexiones que me permitan entender la historia como una herramienta para la no repetición de los grandes crímenes contra la humanidad. Una formación, digamos, en términos integrales para una memoria que nos permita vivir en una sociedad más pacífica. Claro, ya casi cerrando el programa para concluir, ¿cuáles serían para ti, digamos, algunas recomendaciones en función de esto que nosotros trabajamos, ¿verdad? En la educación superior. ¿Qué recomendaciones darías tú con respecto al tema que estás trabajando
para sensibilizar a los estudiantes como también a los docentes? Bueno, pues esa es una pregunta difícil. Yo creo que siempre es importante primero leer el contexto en el que uno está, como que la educación no debe desligarse de su propio contexto, aunque hable de historia universal, porque en la medida en que uno contextualiza la educación, lo que uno está haciendo es acercando a los estudiantes temas que pueden parecer complejos o lejanos. Y yo creo que en este tipo de temas como investigación sobre la historia o sobre crímenes contra la humanidad, una clave importante podría ser la educación comparada, ¿cierto? Ver esos ejemplos en otros lados y tratar de utilizar metodologías que vinculen a los estudiantes, que no sean memorización, ¿cierto? Sino que permitan que los estudiantes se involucren con lo que están aprendiendo a través de diferentes formas. Hoy tenemos un montón de acceso, tenemos un acceso a un montón de plataformas, de herramientas digitales que nos pueden permitir acercar de otra forma esos acontecimientos del pasado al presente. Y pues incluso hay ejercicios que podemos plantearnos desde las metodologías populares, ¿cierto? Tratar de conectar un poco más la academia con lo que se enseña desde las organizaciones sociales o desde los colectivos, desde los museos de memoria que tienen por lo general metodologías específicas para trabajar temas de memoria con diferentes tipos de públicos, de diferentes edades y que son por lo general metodologías que involucran de manera vivencial al sujeto, es decir, que lo que buscan es despertar en el sujeto la empatía y conectarlos con la información que están, digamos, aprendiendo. Entonces yo creo que pues, eso sería algo que podría aconsejar si es que se me permite, porque no tengo mucha experiencia en ese campo de la educación. Pues muchísimas gracias, María Alejandra. Creo que ha sido una experiencia bastante rica en todo el conocimiento que tú nos has podido trasladar en este tiempo para los escuchas de Radio Universidad. Y agradecer también porque no solamente se crea una sensibilización, sino las ideas y los conceptos que se manejaron, pues también que formen parte de una pequeña semilla que vaya creciendo en este trabajo y en esta labor que para todos creo que es ardua, ¿verdad? Tanto de los investigadores, los docentes, así como para los estudiantes. Agradecemos el haberte tenido el día de hoy con nosotros y les damos las gracias también a los radioescuchas por siempre estar atentos. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a todos y gracias a la universidad y a los escuchas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.